Bueno, estamos aquí reunidos en esta sesión especial para mostrar lo que se ha realizado a lo largo del taller, de todas las sesiones de este semestre, que es una lectura atenta para poder apreciar de manera objetiva, aunque todo parte de la subjetividad, eh, los valores de un texto literario como un cuento, que en esta ocasión va a ser el cuento de Mariana Enríquez, que se llama El aljibe. Eh, Para ello, les presento a la chica y al chico que son parte de las sesiones del taller. Y en esta ocasión, ellas nos van a comentar las lecturas que apreciaron a partir del texto y de ahí para hacer un diálogo sobre algunos elementos, componentes que pudieron ver en el cuento. Y cedo la palabra primero a Laura, y aquí empezamos el diálogo, y espero disfruten este diálogo que es muy padre, es muy bonito hablar de literatura. Laura, tu micrófono, Laura. Ok, pues Mariana Enríquez nace en Buenos Aires en 1973. Es una periodista escritora y es parte del grupo de escritores conocidos como la Nueva Narrativa Argentina. Lo más interesante es que este libro del aljibe lo escribió en 2005 para una antología que fue su primer cuento y luego aparece en el 2009 junto a varios otros relatos que exploran el género del terror. Luego en 2016 publica un libro de las cosas que perdimos en el fuego y le dan un premio que se llama El Ciutat en Barcelona. Y ahorita justamente Anagrama, que es la editora, le acaba de dar también un premio de 18,000 euros por otro cuento que se llama Nuestra parte de la noche. Y está, dicen, en las obras tan disímiles, pero igualmente ambiciosas como Rayuela, Paradiso y 100 años de soledad. O sea, estás a la altura. Y ahorita en 2020, con lo de la pandemia, ella está en un aislamiento social, pero que está escribiendo un diario de cuarentena. Entonces va a estar, yo creo que muy interesante lo que nos va a dar después de esto. Laura Fernández dice que es la nueva Shirley Jackson. ¿Por qué? Porque sus cuentos afiliados, brillantes y aterradores, aunan a lo cotidiano con lo fantástico, lo paranormal, lo terrorífico, y lo hacen además en un contexto que no puede evitar permear en lo social. Sus relatos suman a su ya reconocido oscuro reino literario. Shirley King, ¿quién era ella? Shirley, pues influyó muchísimo en Stephen King, entre otros. De hecho, cuenta Mariana que cuando ella tenía 11 años, su tío le regala un libro que es El cementerio de animales, de terror, y luego va al cine y todos salen corriendo a ver Pesadilla y ella se queda impresionada, contentísima viendo. Entonces ella dice, esto es lo mío. Entonces, el aljibe, pues ya se trata de un encargo para una antología. Y ya en Elena Enríquez le daba vueltas a una familia desestructurada por el horror sobrenatural, creencias macabras llenas de supersticiones. Pues vayamos a la imaginación, ¿no? Pensar en el terror y el horror que se viven aquí. Estos géneros que nos explican la certeza desde otro punto de vista. El uso de lugares, a veces ciertos, a veces imaginarios, pero que existen. Y en muchos lugares ahí es donde aparece un ambiente mágico y amenazador. Alucinantes. Este cuento, desde el principio, me atrapó por sus colores, sus sabores y sus olores. Este va tejiendo los hilos donde describe cómo una niña que tenía 6 años tiene miedo. No le tenía miedo ni su padre, pero su madre y su abuela siempre tenían miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? En la niñez está la inocencia, después somos herederos a efectos que tienen que ver con supersticiones, mitologías, vinculadas con los sacrificios atribuidos. Este relato se va desenvolviendo y luego va subiendo y te va teniendo así que qué va a pasar con esta pobre criatura en el cual ella es víctima de su madre por tantos miedos. Van a un pueblo de Corrientes y curiosamente en ese pueblo de Corrientes es la abuela original de Mariana, es cierto. Y ella siempre creía en la magia negra. Entonces esto lo vincula, yo creo que Mariana también en sus cuentos y lo bailando.
Entonces, ella, al llegar a visitar en Corrientes, que es un pueblo cerca de Buenos Aires, llegan le decían la señora, pero en realidad era una bruja. Ellas iban supuestamente con una curandera a quitarse todos sus miedos, pero ¿qué pasa? Al ver la Santa Muerte y al ver el aljibe, que es lo que le llama la atención, el aljibe que está lleno de piedras rojas, y lo voltean, ella quiere correr y la mamá la toma y le dice, no lo hagas porque te vas a caer. Bueno, de ahí ella, al salir de ahí, porque todas las cosas no las describe ahí, sino después, cuando ella sale de ahí, se quiere volver a asomar al pozo y ya tiene miedo. Entonces ella no se explica por qué. Pasa el tiempo y lo más interesante es que ella, su hermana y su abuela ya no tienen miedo, sino que todos esos miedos ya los tiene ella. Entonces aquí ya es irracional el miedo que tiene. Entonces ella quería salir y se acordó hasta que un día la hermana le dice, ¿te acuerdas de aquella bruja? Pues sí, pues regresemos. Y regresan después de tantas cosas que pasaron, después de tantos doctores, pero lo más interesante es que cuando regresa vuelve a ver la Santa Muerte, más grande, porque aquí en México y en todos lados se adora la Santa Muerte. De hecho, aquí entra un humor negro, porque cuando antes de salir la mamá le dice, ¿a qué vas? ¿Sabías en el pedo que te metes? Y le dice ella, pues sí, y no quiso escuchar. Se van las dos y me encanta porque hasta malas palabras dice el cuento. Pues te digo, cómo mete el humor y por eso sus cuentos no son tan macabros porque al principio sí te llena de miedo, pero luego ella siempre dice, no hay que acabar las creencias. Y finalizo para acabar, que en sus cuentos quiere que todo el mundo quede perturbado, porque creo que las cosas no terminan, continúan. No entiende por qué la ficción tiene que cerrar sus historias. O sea, ya nos deja cada quien el pensamiento para pensar con esta chica que ella al salir de ahí le dicen que no la pueden curar. Entonces ella quiere regresar al pozo y aventarse, pero no lo logra porque no tiene fuerzas. Quedó tan devastada y tan llena de cicatrices, mordiéndose las uñas sin pelo. Entonces ella sí es víctima. Es víctima de su madre, de su abuela y de su hermana. Gracias, Laura, por este panorama general del cuento y sobre todo que has mencionado algo muy importante. ¿Quién es Mariana Enríquez? Esta escritora argentina que eh, responde a este boom latinoamericano de narrativa escrita por mujeres, ¿no? Que se da en los últimos 10 años para acá, hasta la actualidad, ¿no? Y tocaste puntos muy importantes que yo creo que se van a seguir desarrollando durante esta sesión, sobre todo esta cuestión de esta otredad que siempre maneja Mariana Enríquez con los personajes, ¿no? Este mundo otro, que puede ser magia negra, puede ser como lo hemos visto en algunas sesiones, puede ser este ambiente fantasmal de los muertos también, y esto que mencionas sobre el humor negro, ¿cómo utiliza este discurso serio para arrancarnos siempre una sonrisa con estas malas palabras o posicionando estos personajes de una manera paródica, burlesca, incluso burlándose del mismo miedo, ¿no? Como pasa en este cuento, ¿no? Y solo ya para terminar, darle la palabra a Ernestina, esta literatura en donde se imbrica lo tradicional con cuestiones como la Santa Muerte, que bien nos has mencionado, que es algo muy latinoamericano, y que por ahí hay una vertiente y una posible lectura de este cuento tan enigmático en algunos momentos, pero que nos va atrapando, como bien dices, la lectura, nuestra imaginación y tratar de interpretar lo que nos ofrece este cuento, ¿no? Ernestina, ¿qué quieres decirnos a partir de tu lectura? Pues ahorita ya conocido por nosotros que, por lo que ya habíamos leído de ella, cómo ella lo que va narrando, bueno, su género preferido pues es el terror, pero a mí me llama la atención que es un terror sobre lo cotidiano, o sea, ella dice que cómo quiere expresar las cosas que nadie habla, las cosas que no se dicen y que están ahí, y que a veces a la sociedad
ahí creo que es donde entra lo social, está tan acostumbrada a verlo que no lo ve o no lo vemos. Entonces es un terror como basado en lo cotidiano y que bueno, eso me da más miedo, ¿verdad? Entonces, es, decías ahorita sobre la Santa Muerte, es algo que simplemente parece como muy generalizado en América. Yo nunca había estudiado nada de esto, como que yo de alguna manera estoy negada a ciertas cosas, pero cuando empecé a leer, o sea, sí, cuando yo veía gente que hacía estas, pues que veneraban a la Santa Muerte, era nada más así como que, no sé, me daba algo, sentía algo raro. Y viendo de qué se trata y cómo es todo este culto y todas estas creencias que de alguna manera pueden parecer superstición, pero pueden ser tan reales como cualquier otra religión, y que así como podemos hacer una oración al bien, oraciones con buena intención, se pueden hacer oraciones con mala intención, ¿no? Y ella lo deja ver pues en este escrito como muy, de una manera como muy simple y muy cotidiana, y bueno, ese terror que realmente llega a ser el terror de lo que has dejado de ver, o sea, y a mí me llama la atención cómo a ella la llaman una persona oscura, pero realmente yo diría si es una persona que tiene la capacidad de ver el lado oscuro del ser humano o de la sociedad en general. Y bueno, la lectura a mí me lleva sí al terror, pero en lo cotidiano me lleva a cómo ella menciona de hecho la señora decía que llegan la abuela, la mamá y la hija, todas padeciendo el mismo mal. Eh, Mariana Enríquez dice que a ella le gusta escribir sobre lo que vienen siendo los miedos, los monstruos, los fantasmas, el terror, la ficción, pero lo hace de una manera realista. Entonces, cuando habla ella de todo esto precisamente en estas tres generaciones, el miedo, los fantasmas que ellas traen y todo lo que las enferma, y cómo habla de las generaciones y cómo lo pasan a otra persona, eh, que decías ahorita, una persona limpia, inocente, pura. Y bueno, es como decir, lo que vas pasando de generación en generación, de una manera, la última generación siempre es la generación limpia y pura, ¿no? Y esta generación recibe lo que viene de sus antepasados y de generación en generación, y no puede elegir, o sea, no puede elegir nada más pasar lo bueno, porque pasan todo lo que tienen, y generalmente de los miedos y de todos estos fantasmas no se habla, pero se pasan de una generación a otra. Y entonces decía, por ejemplo, la señora decía males viejos que no se pueden decir, y no podía más que pasarlos, o sea, porque no hay alternativa, ¿sí? Y ella, por ejemplo, la nueva generación, por más que trata de romper con todo lo que, por decir, las hijas no quieren repetir lo que hacen las madres, en las equivocaciones que tuvieron las madres, y sin embargo acaban haciéndolo, y lo dice muy al final en cómo ella usó toda la fuerza que tenía, hizo acopio de toda su fuerza para salir corriendo hacia el aljibe o el pozo, salir corriendo con toda su fuerza y toda su energía para dar el salto, y no lo logra. Porque entre más tratas de no hacer lo que hizo la madre, es como que acaba siendo
no hay otra más que el que lo reciba, ¿no? Entonces, no logra vencerlo por más que lo intenta y no puede saltar. Es lo que yo veo en este cuento y lo que me llamó la atención, sobre todo lo que se puede pasar de una generación a otra, y que no va nada más ligado al bien, sino va todo completo. Gracias, Ernestina. Sí, y esto que mencionas es muy importante hablando en términos literarios, ¿no? La configuración del héroe del cuento, que va a ser esta niña, Josefina, en donde se esperaría, según la tradición literaria, que revirtiera los vicios, los males, lo malo familiar, y como bien lo mencionas tú, como es pura, como es la más joven de la familia, estaría destinada a revertir todos estos males. Pero al final, por estas cuestiones otras que no se pueden conocer, que ahí radica la literatura, la particularidad de la literatura de Mariana Enríquez, esta entidad otra no permite ni siquiera a la bruja curar estos males, ni siquiera mencionarlos, ¿no? Verbalizarlos. Esta cuestión de poder verbalizar o nombrar algo es muy importante aquí porque es tan poderosa estos males que ni siquiera los puede nombrar o ponerles un nombre, ¿no? Y esto que mencionas también, bien interesante y bien importante, y las oraciones buenas y las oraciones malas, cómo en el discurso se puede aliviar el alma de alguien, teniendo en cuenta esta hechicería o brujería de la que está empapada el cuento, pero sobre todo este discurso que puede llegar a aliviar o puede llegar a perjudicar al otro, ¿no? Y volvemos otra vez con esto que le encanta a Mariana Enríquez, con esta literatura fantástica de la otredad, de lo terrorífico, esta entidad que está invisible, como lo mencionaste en tu intervención, pero que siempre está ahí acechándonos y que no terminamos de entender, pero siempre está ahí, ¿no? Puede ser cosas positivas o buenas, depende de la perspectiva donde nos situemos, como la fe o otra como la maldad, ¿no? Y gracias por tu intervención, Ernestina. Y ahora le doy la palabra a Diana. Diana, ¿qué pudiste ver en este cuento? Pues muchas cosas. Ahí tiene muchísimas cosas que se le pueden sacar, pero a ver, un poco para irme en orden sobre lo que me fue provocando. También coincido con que al principio me daba risa, ¿no? O sea, las cosas que ponían, el lenguaje, etcétera. Y luego ya me empezó a inquietar un poco, o sea, toda la saturación de miedos, o sea, porque además a mí se me hizo algo muy real, o sea, yo sí conozco gente que tiene varios de estos o uno, ¿no? O sea, conozco gente que es incapaz de ir a una plaza, a una iglesia, etcétera, porque tiene agorafobia o no puede ir a un mercado, etcétera. Pero también hay gente que tiene miedo como a lo demoníaco, a la brujería, y lo ve como algo como súper real. El problema con ella, que es lo que empieza primero a perturbar, aunque no es lo único perturbador, es que ya tiene todos los miedos sabidos y por haber. O sea, tiene los miedos a lo mágico, tiene los miedos a estas cuestiones demoníacas y religiosas, tiene miedos sociales también, o sea, es incapaz de ir a la escuela, de presentar un examen sola, de subirse un camión, o sea, es muy impresionante. Y claro, o sea, ya revisando la historia, pues es que tiene los miedos de 3 personas, que como decía Ernestina, muy bien, de 3 generaciones además, ¿no? O sea, los miedos de una mujer que posiblemente era muy, ¿cómo se dice? O sea, sin la abuela, ¿no? Que creía absolutamente cualquier cosa, la mamá que a lo mejor era un poquito más madura, y también los miedos de su hermana mayor, que no le lleva mucho, le lleva 2 años. Entonces ahí también es una cuestión como muy simbólica, ¿no? Porque además de tener todos los miedos, tienen los miedos, o sea, todos los miedos de las demás los tiene como por generación y de todos tipos. Eso me empezó a enojar, o sea, y fue cuando empecé a como a sospechar que algo había pasado en esa sesión donde ella se queda dormida. Y finalmente me enoja mucho porque es como este asunto de la maldad, o sea, lo que me perturbó finalmente fue la capacidad de maldad de la gente que más te debe proteger y querer, que es tu familia, tu mamá, ¿no? Tu abuela, y que qué fácil es, pues quítemelo todo y se lo paso a la niña,
Inclusive, finalmente, me llama la atención que la hermana la haya llevado porque la hermana sabía que iba a descubrir, ¿no? Que seguramente le iban a decir qué fue lo que había pasado. De todas maneras, a lo mejor no dice el cargo de conciencia o lo que sea, pero ella pues decide pues que llevarla nuevamente con esta señora. Y la señora también muy mal, ¿no? Porque dice, yo no podía pasármelos a mí porque pues yo no tengo fuerza, ¿no? Pero tú eras pura y chiquita y pues me dijo el santito que pues que por ahí, pero además dice, no, yo después no me engañó o yo no le entendí, ¿no? Lo que iba a pasar. Entonces, pues, o sea, todo el mundo se lavó las manos, todo el mundo le colocó a ella todas las problemáticas, ¿no? Entonces, pues sí, a mí obviamente te deja de dar risa, y a mí esa es la parte que me parece perturbadora también, como la capacidad de maldad de las personas ante un inocente. ¿Qué más? Pues, ¿qué otra cosa se me pasa? Bueno, me llama mucho también la atención el entorno, ¿no? O sea, este matriarcado, son puras mujeres, el único hombre sale volando. Primero lo juzgas y dices, pues sí, maldito, dejó a la mamá y a las hijas, pero luego te das cuenta y dices, pues claro, ¿no? O sea, claro que también la deja ella, que parece que era el único aliado que tenía, de alguna manera, porque era la única que de chica no tenía miedo, y entonces es muy, a mí, por ejemplo, me dio mucha risa cuando le dice al papá lo que ella escuchó, ¿no? Y el papá le dice, ay, esas son puras bobadas. Y luego le grita, o sea, casi que lo ves como en una película mexicana, así que le está gritando a la que está en la vecindad, vieja, no le esté diciendo tonteras a la niña, ¿no? Así, o sea, son como pasajes, como escenas, cuadros, que puedes ver en una película, ¿no? Que puedes ver en una serie, una comedia completamente latinoamericana. Puede ser, son cosas como muy, muy familiares al mismo tiempo, ¿no? Y pues esa sensación tengo yo con este cuento de Mariana Enríquez, que es más o menos lo que me pasó con otros, sí, no estoy muy segura de, o sea, me queda claro que es muy buena, pero hay que tener así como estar en cierto talante para leerlo, porque terminas muy perturbado o muy enojado o con mucho miedo. Sí, y qué es la particularidad y cómo maneja el discurso Mariana Enríquez para de algo tan cotidiano escarbar y darnos algo, los sentidos profundos de la literatura, ¿no? Estas cuestiones que mencionabas, por ejemplo, esta capacidad de maldad, ¿no? En donde, como bien mencionas tú, todos se lavan la mano, no por nada el agua es muy especial ahí y ya se está mezclando la tradición católica cristiana, pensemos en Poncio Pilatos y demás, y pensando también que en la literatura tradicional, en toda la literatura, donde en un repositorio donde hay agua, si una fuente, si un pozo, si un aljibe, si hay una cisterna, hablando coloquialmente, etcétera, siempre va a aparecer algo mágico, ese otro mundo. En lo medieval era por antonomasia, que cuando era el otro mundo, era un viaje por mar. Forzosamente tenía que haber líquido, agua, para estos viajes, estos ritos de tránsito, ¿no? Y esta cuestión, hablando de la tradición, que tú lo mencionas muy bien, esta relación que tenemos los latinoamericanos con la muerte, ¿no? De reírnos de ella, pero al final siempre convivimos con ella, ¿no? Que a los europeos les podría causar algo de desazón, pero a los latinoamericanos que convivimos totalmente con ella, la tenemos asimilada, nos espanta, también nos da miedo, pero la tenemos tan asimilada que somos capaces de reírnos de ella, ¿no? Como pasa en México y demás, ¿no? Gracias, y esto que mencionas de los miedos, ¿no? Que son distintas vertientes, estos miedos sobrenaturales, pero también estos miedos físicos y psicológicos, ¿no? Bueno, sobre eso nada más quería añadir una cosa antes de que se me pase. Es real, o sea, yo en alguna ocasión leí algún asunto sobre los miedos y entonces la psicóloga que escribía ese libro explicaba que los miedos personales nunca desaparecen. Lo que sucede es que se van transformando. Por ejemplo, cuando eres niño, le tienes miedo a la oscuridad y luego se te quita el miedo a la oscuridad, pero le tienes miedo a los perros. ¿No? Que te quita el miedo a los perros, pero tienes miedo de reprobar, ¿no? O tienes miedo de que tus amigos no te quieran. Cuando eres, y así como vas, cuando eres esa misma persona, se le va quitando un miedo y va absorbiendo otro, porque el miedo es parte de nuestra personalidad y el ser humano necesita tener miedos. Entonces aquí como que ella usa esta metáfora
pero los miedos de todos los demás son ahí metidos en una sola persona para quitarse los propios. Entonces es muy interesante esa metáfora también. Sí, sí, sí. La transformación, ¿no? Del miedo o trasladarlos a otra persona, que es lo que quisieran muchos, pero pues los miedos ahí se quedan. Y que nos lo dice en el mismo cuento, ¿no? La narradora, que es Josefina, que primero le tiene miedo a la oscuridad, como bien lo menciona, después le tiene miedo a socializar, incluso después ir a terapia, de que está tomando terapias y medicamentos psiquiátricos, le da miedo, ese miedo cómo va evolucionando es muy importante. Gracias, Diana. Paulina, ¿tú qué viste en el cuento? ¿Qué nos puedes decir de él? A mí me pareció divertidísimo el cuento y a lo mejor tiene que ver con la deformación profesional que yo tengo y bueno, la salud mental siempre. Y es esta parte de quitarle, yo lo interpreté así, de quitarle toda la carga negativa a las depresiones, el miedo, esto, el otro. Y yo creo que tiene que ver mucho con mi generación, ¿no? Que se habla de esta normalización de tomar antidepresivos, de los miedos, de las fobias, y algo lo que decía Diana, por ejemplo, es esta reacción natural de sentir miedo, ¿no? Y vas cambiando tus miedos, depende de la época. Yo creo que eso tiene que ver mucho, pues que necesitamos el miedo para sobrevivir, ¿sabes? O sea, necesitamos estas cosas, digo, si no tenerlo todo el tiempo arriba, es bueno, nosotros que somos de la Ciudad de México, es como, pues, tienes que tener miedo porque si no te asaltan, te roban, te matan, bla, bla, bla. Y un poco con lo que decía Ernestina, que nos hemos acostumbrado toda esta parte a la normalización de la violencia, pero que el miedo es algo necesario, es una reacción natural, así como la sed, el hambre y todo. El asunto es que hay que regularlo. Eh, y de las cosas que hemos estado hablando en las sesiones, no me acuerdo cómo se llama, si interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, que une muchas cosas. Une la psicología, la psiquiatría, la genética, cómo vas pasando los miedos de generación en generación. Yo no lo vi como algo que, ay, no, pues, ¿cómo decirlo coloquialmente? Pues se pasaron de lanza con la chiquita. No, es que creo que cuando las mamás, las abuelas y todo el mundo dice cosas, no te lo dicen con el afán de molestarte, sino simplemente son estas cosas que lo dices por default, ¿no? Así, cómete la sopa, porque si no te la comes te vas a enfermar, ¿no? Pero lo mismo es con todo. Y entonces se va transmitiendo y uno lo va mamando, ¿no? Y de repente un día te despiertas y dices, ay, me tengo que comer la sopa porque si no, me voy a enfermar. Entonces, me pareció muy interesante, me gusta mucho Mariana Enríquez, me gustó mucho, perdón, Pablito, perdón, me encantó el lenguaje, el uso del lenguaje. Yo es algo que en este momento aprecio mucho, las palabras que utiliza. Había palabras que yo no entendía y que a pesar de que parece un texto bastante sencillo, como decían, tiene un montón de elementos, de muchas cosas que hace pues, que pienses. Y esta parte, como, no me acuerdo quién decía, pero cómo Latinoamérica no es tan distinta, cómo tenemos un montón de códigos comunes entre nosotros, ¿no? Y que decimos, híjole, es que América Latina, pues tenemos una hermandad, ¿no? Que hace que, no sé si hermandad, cada quien con sus diferencias y todo, pero que nos entendemos muy bien, ¿no? Y algo que decía Juan Pablo hace rato, bueno, a lo mejor los europeos no lo entienden y solo se puede entender desde América Latina. Entonces eso se me hace muy, muy valioso. Y también otra de las cosas que yo rescato mucho del texto es esto, de ponerte en la cara, ¿no? La realidad, que a lo mejor es fea, que a lo mejor es cruda, que a lo mejor es, viendo el contexto de lo que hablábamos las sesiones pasadas, pero que alguien lo tiene que decir, ¿no? Y que de repente impacta, no es agradable, te causa ansiedad, te causa miedo, pero que ahí está y que no lo podemos negar, ¿no? Entonces, claro, nos enoja mucho cuando lo bajamos a nuestros contextos en lo que vivimos siempre, pero que alguien lo tiene que decir, ¿no? Y que te lo dice de una manera muy divertida. El humor negro, lo que decía Laura, ¿no? Puede ser chocante, sí, pero también puede ser algo que, como esta parte de ridiculizar las cosas para que no te afecten tanto,
¿no? De bajarla, de decir, bueno, te estoy hablando de muertes, te estoy hablando de esto, te estoy hablando de lo otro, pero ¿cómo te lo digo para que lo asimiles de una manera divertida? O bueno, yo así lo leí, a lo mejor yo tengo tengo muy mala percepción de la realidad y del humor negro, ¿no? Entonces también puede ser eso. Pero pues me parece un texto muy rico en muchos sentidos y muy de mi generación, ¿no? Entonces eso me fascina. Y nada más, creo. Ok, y tocas un punto esencial, ¿no? Cuando mencionas esta cuestión de la realidad, de la cotidianidad, acuérdense que la literatura de ficción es una representación de la realidad, es decir, eh, pero con un tono distinto, como va a ser el humor negro en este caso, ¿no? De ridiculización de los medios para ver cómo puede evolucionar esta persona, pero ahí Mariana Enrique se le ocurre meter la otredad para dejarnos en suspenso y saber realmente qué le va a pasar a esta chica si continuar el cuento, si se va a quedar con todos los males, que parece ser que sí, o, o va a salir adelante de manera heroica, o qué va a pasar. Y creo que eso es lo interesante porque, pasando a lo que tú mencionas de la cotidianidad de la realidad, creo que nos toca estar luego en esas disyuntivas, ¿no? Estas cuestiones que traemos cargando, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Vamos a ponernos en una posición heroica o nos quedamos como estamos, ¿no? Gracias, Paulina, muy rica tu lectura. Sí, Paulina. Nada más un comentario, es que es esto, justo, y yo creo que esa es la riqueza del texto, que dices, o vas a salir heroica, o vas a salir como puedas, o vas a salir, y nos pone mucho en el contexto de pandemia, pues uno sale como puede, o sea, no sabe, a veces medio, no tan heroicamente, ¿no? O sea, pues como puedes, y no hay receta, y yo creo que eso es lo interesante de este texto, que dice, bueno, pues, o con chochos, o con esto, o con lo otro, y trato aquí, y trato acá, y trato acá, y bueno, pues es como se puede, ¿no? Y yo creo que hay, o con la Santa Muerte, o con un montón de cosas, bueno, pues en estos contextos, pues cada quien se agarra de todo, ¿no? Y yo creo que todo se vale, y que era un poco con lo que hablamos con la posmodernidad, y ya me cayó la boca. Gracias. Paulina, ¿no? Y hablando de esto de salir lo mayor dignamente posible de un conflicto, ¿no? De un problema. Gastón, ¿qué nos puedes decir tú sobre tus impresiones del cuento, tu lectura? Bueno, sí, igual también investigando un poco a Mariana Enríquez, mucha empatía, estoy siento mucha empatía al ver que pues ella crece con su abuela, crece en los suburbios de Buenos Aires, pero con todas estas historias de magia negra y todo este folclore, pero también crece una generación que es de los 80s, 90s, que estamos muy bombardeados mediáticamente con las películas de terror, con la cuestión del gore y estas modas del gótico y la cultura metalera, punk, ese tipo de cosas. Entonces también hay una función muy interesante en Latinoamérica, de que está ese folclore que traemos de los abuelos y de los miedos y de sectas, brujas y todas estas cuestiones. Rock and roll. Exacto, todo eso de... No, pero de Latinoamérica, exactamente, por esa cultura del rock y mediática y del terror sacón. Entonces yo creo que también es parte de ver ese contexto, cómo se los va integrando. Y entonces también crece, y bueno, todos en Latinoamérica, ya de las últimas 3, 4 décadas, que la crisis ya se vuelve una normalidad, ya no es una situación de crisis, es constante. Y cómo también para una generación que la lectura y este tipo de historias se vuelve una válvula de escape, ¿no? El poder ponerle cara y rostro a las fobias, confrontamos estas fobias que tienen que ver con una raíz profunda con los entornos, pero que van integrando esta cuestión del folclore y de la influencia mediática. De hecho, a mí su narrativa en este cuento me parece muy descriptiva, pero también muy visual, que también es un común denominador de este tipo de autores, ¿no? Y entonces ella empieza a escribir muy joven, también incluso se habla de que es una escritora de culto, aunque ella lo niega a sí misma, pero la historia yo creo que lo refleja bastante, es como comentaban también, una cuestión muy provocadora, que de repente empieza con esta cuestión del humor negro, te va envolviendo, te va hablando de situaciones muy descriptivas que causan mucha empatía, por ejemplo, eso de venir en el auto y que viene entrando mandarinas, vienes atrapada. O sea, yo creo que a muchos tocó eso del auto familiar, que con las familias
todavía eran tan pequeñas como ahora, pero no tan grandes como a mediados del siglo pasado, pero que veníamos en el auto apretados entre los hermanos y la tía y el agregado cultural, ¿no? En ese sentido, esas experiencias empiezan a darte estas sensaciones que después ella va categorizando o va enfocando a miedos, a fobias. Me llama la atención también que ella acepta que tiene agorafobia, que es este miedo también a sentirse vulnerable, a sentirse, dicen, en una multitud o en un momento en que nadie te puede ayudar. Y creo que eso tiene que ver mucho también con estas generaciones, ¿no? Con la generación de finales del siglo XX, que es esa incertidumbre a un terror que no es un terror, vamos, catártico, no es un terror dramático, sino es un terror, un mal inminente, como bien dices, esos males que son ni siquiera inmencionables, ¿no? Yo les digo el mal del resplandor de Stephen King, ¿no? Ese mal que es inminente, pero que te come sin que tenga un rostro específico, ¿sí? También eso te lo estaba escribiendo. Yo creo que ella también tiene es mucho voz también de esta cuestión de la crisis, de una sociedad, pues no sé cómo llamar, una sociedad marginada, pero que esa marginación no la ve con una mirada de compasión, sino la ve con una mirada de cotidianidad, ¿sí? Un poquito eso lo que vamos también de perder capacidad de asombro, de que cuando ya esa parte de marginación se vuelve una cotidianidad, se vuelve algo tangible, se vuelve algo digno del humor negro, pero que ella lo retrata con mucho realismo, ¿no? Como diría su paisano Calamargo, con honestidad brutal, ¿no? Tal cual así las cosas. Y estas relaciones familiares que son complejas en Latinoamérica, ¿no? Que vamos, el hablar de estas familias disfuncionales, como que inmediatamente crea esas simpatías, ¿no? Y entonces ella, esta historia, bueno, va llevando esto, muchos hablan del cuento del aljibe como su primer cuento, con lo que le da una identidad, una narrativa en ese sentido. A mí me parece cierto. Encuentra ahí una identidad literaria. Y que también el aljibe habla de la familia, pero habla de este horror sobrenatural, pero este horror sobrenatural que también tiene que ver con los niños, ¿sí? Se habla de este folclore, bueno, que tiene yo imagino también una documentación, no es una fascinación por esta cuestión de sectas y cultos, y como cuenta en un momento esta cuestión de la Santa Muerte, que incluso la forma en lo que lo llama, el santo, que tiene que ver también con una adopción de otras cuestiones europeas que se funden en Latinoamérica y que son un mosaico muy fuerte, ¿no? Como esta cuestión de la santería cubana también, ¿no? Que de repente estamos hablando de males milenarios ucranianos, pero que los tenemos tangibles en nuestra cotidianidad y es parte del día a día. Entonces habla cómo ella también le van heredando todos los miedos en el cuento. Esta familia desestructurada se entabla con esta cuestión sobrenatural y entonces esto nos crea un terror, pero un terror irracional, ¿no? Es un terror que nos va involucrando, nos va envolviendo, pero que no necesariamente es algo grotesco, sino que es algo muy, como decirlo, muy íntimo, ¿no? Muy palpable, muy tangible, pero que no pierde una poética, ¿no? Si me explico. Y entonces, esto también, bueno, comentan que esta es una constante en sus obras, de hecho es parte de la antología de Peligros de fumar en la cama, pero también esta forma de narrar le da un estilo único, pues la hace como ella una unidad de culto y acreedora a todos estos premios que mencionaban hace un momento, pero le da una voz muy personal en su generación, le da la impresión, ¿no? De que da una voz muy personal que también genera mucha empatía y es lo que hace que un autor se vuelva de culto, aun cuando el mismo se niega a hacerlo. Yo creo que esta idea de llevar la narrativa y este terror sobre estos puntos, irlos moviendo, irlos integrando, y ir generando, ir jugando del humor negro y de la cotidianidad a un terror que pueda parecer una ambigüedad, ¿no? Un terror que nos puede remitir más a autores clásicos, pero que en sí tiene una vigencia y una empatía más fuerte con el espectador. Yo creo que en ese sentido
esos miedos que nos detonan a nosotros, que sentimos empatía, que nos recuerdan nuestras fobias, que nos recuerdan nuestras vivencias, que se vuelve una cuestión muy, muy empática con los latinoamericanos, que como comentan en Latinoamérica, pues compartimos mucho esta idea del horror, del terror, que es muy diferente, yo siento que es muy diferente y ya es muy personal y que está también emparentada con este realismo mágico, ¿no? De tener estas presencias sobrenaturales que son innombrables, que van más allá de eso y que hace que también pueden generar estas sensaciones claustrofóbicas, este horror más puro, que en algún momento también pues van detonando otras lecturas, ¿no? Que al momento son piezas que podemos leer una y otra vez y que dependiendo yo creo que en el momento, la edad o la situación por la que estemos pasando, nos puede dar una lectura muy diferente o puede ser muy ambiguo en ese momento, ¿no? Y para cerrar esta cuestión de los niños, ¿no? Cómo la niña toma ahí una situación muy, muy perversa, como contaban también de repente y Rita, ¿no? Y la forma en que se vacía esta tragedia sobre el niño, y que ella describe también dice que es una tentación enorme, ¿no? El poder tener ese pensamiento perverso a través de niños, que es algo que es puro, que es algo que no ha sido apropiado, pero que esa maldad se vacía y los hace víctimas en ese sentido, ¿no? Esto también yo lo veo como una metáfora, como un reflejo de esta sociedad o de estas sociedades en las que estamos de las últimas décadas y de este siglo, que los niños son los que pagan los platos rotos de todas las situaciones. Y pues bueno, fue más o menos mi apreciación. Gracias, Gastón. Es que tocas puntos muy interesantes y muy importantes desde tu lectura. Por ejemplo, lo voy a enfocar en lo que mencionas de Latinoamérica. ¿Qué nos une con este cuento nosotros mexicanos? Y podríamos pensar en todo Latinoamérica, esta cuestión de la incertidumbre, ¿no? Con estas crisis financieras, sociales, incluso de violencia, etcétera, ¿no? Esta incertidumbre de que siempre va a haber un mal inminente, que no sabemos por dónde, pero siempre va a estallar algo más allá de nuestras propias capacidades, ¿no? Y esta crisis individual que parte de una colectividad, ¿no? Que se representa, por ejemplo, en esta crisis de identidad de la niña, que ya es una jovencita cuando crece, pero es toda esta crisis identitaria que venía arrastrando su familia, ¿no? Que no se asentaba más que el padre, y como bien nos mencionó Diana, decide irse el padre por obvias razones, ¿no? Y esta mención que hace sobre los niños y la infancia, que Mariana Enríquez representa todo este imaginario cultural de la otredad, de estas cuestiones tradicionales, como mencionabas, de las generaciones de abuelos, padres, hijos, esta voz personal que puede dar un niño porque es una inocencia y no termina de comprender qué se le está presentando delante de ellos. ¿Cómo engloba todo eso en este individuo capaz, sin tener la capacidad más bien de poder dirimir qué hacer en su vida, qué hacer en el mundo ante esta realidad que lo está superando, ¿no? Que lo ligo con lo que mencionabas de Latinoamérica, que creo que es muy latinoamericano esto constante, ¿no? En un momento estamos bien, pero en otro no sabemos para dónde vamos, pero siempre va a haber un mal mayor que nos va a llegar por algún momento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trasladan? Y aquí lo digo con lo que decía Paulina, a esta literatura de ficción, esta representación de este diario cultural latinoamericano, ¿no? A partir de la otredad, de la literatura fantástica y de dejarnos en incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Con este personaje, ¿no? Gracias, Gastón. Ahora sí, Libertad. ¿Tú qué nos quieres decir de tu lectura? ¿Qué nos quieres comentar? Me parece un texto bastante interesante. Escuchándolos a todos, voy cayendo en cuenta de cosas que yo no había visto en mi lectura, y entonces yo creí que podía hacerse una lectura, no sé, antropológica, sociológica, cultural, pero escuchando, por ejemplo, a Ernestina explicando esto de oraciones para el bien o discursos para el bien y oraciones para mal, me quedé pensando que incluso se podría hacer toda una lectura teológica del cuento, de algo, eso es lo que me impresiona de esta autora, que son textos tan cortitos, pequeñitos, pero tienen un montón de cosas, un montón de temas interesantes que tratar.
La lectura que hice fue más enfocada a lo psicológico, pensando en lo que ya han mencionado todos ustedes, estas generaciones, las generaciones más jóvenes de una familia o de un árbol genealógico en las que se les deposita estos miedos. Y justo como le decía Diana, ¿no? Son miedos que van desde lo espiritual hasta o cuestiones sociales. Y aquí yo me quedé pensando en lo que han hablado tanto Paulina como Gastón sobre estas cuestiones que nos dan identidad o similitudes con el resto de los países de Latinoamérica. Pareciera que incluso también en estos temas religiosos, no nada más sociales, tenemos como un inconsciente colectivo o un consciente colectivo, ¿no? De estas creencias de los fantasmagóricos, de las brujas, de los chacales, de las maldiciones. Y yo hice esta lectura como más psicológica en el sentido de que la niña tiene más bien sus propios miedos, sí, de una niña, pero siento que cuando crece, en ella se empiezan a desarrollar estos miedos, como dicen en psicología, aprendidos, ¿no? De una familia que está dañada, o que una mamá o una abuela, que en cierta medida tienen también sus propios miedos, pero las depositan en estas niñas. Es decir, se las van enseñando, son miedos aprendidos. Y lo puedo sustentar con el texto cuando ella dice que se le empieza a acelerar el corazón y el pulso, y ella misma se toma, ¿no? La medida del ritmo de su pulso, de lo aprendido de su mamá, cuando las revisaba para ver si no se les aumentó la fiebre. Entonces por ahí dije, pues sí, es un miedo aprendido. Incluso no nada más son los miedos, incluso es la reacción que voy a tener o que tiene el personaje ante estos miedos. Y lo otro que me hizo suponer que eran miedos aprendidos en cuanto a psicología, fue cuando la niña, Josefina, lo primero que hace es correr hacia el aljibe y se asoma, y lo primero que hace la mamá es meterle un cachetadón y después abrazarla. Creo que también eso, no sé si sea un factor o un común denominador en la educación familiar en Latinoamérica. Suele pasar eso, ¿no? El golpestón y después, no, ay, mijita, no pasa nada, lo hice por tu bien, pero yo no te... Entonces, no sé si eso también refleja este ambiente familiar turbio que se ha heredado incluso en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Cómo son las relaciones de familia, cómo se demuestra el cariño de una manera bastante como violenta, como agresiva. Entonces, estos pequeños detalles a lo largo del texto me hicieron pensar que justo estaba tratando de explicar miedos aprendidos, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones sociológicas, familiares, antropológicas, religiosas, hasta creencias culturales o creencias populares que tenemos, incluso como latinoamericanos. Eso también para mí se me hizo impresionante. Como ella, siendo de Argentina, yo entendí muy bien cuando describió el altar de la muerte. Dije, claro, por supuesto, aquí en México las he visto y por todo México, y me puedo imaginar muy bien cómo está el altar, cómo estuvo el altar. Incluso me pude imaginar cómo olía. A ese nivel me llevó esta lectura. Justo lo que decía Laura cuando empezó la sesión, ¿no? Explicándonos que era un texto que hasta nos daba no solo imágenes, sino olores y hasta sabores. Eso es realmente impresionante esta autora. Y pues es todo. Y lo que mencionas es bien interesante, ¿no? Este perspectivismo religioso como ayuda, que ya no solo es Jesucristo, los santos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, San Judas Tadeo, sino ahora es hasta la Santa Muerte, ¿no? Y esto que dices de la manifestación del conocimiento a partir de la gestualidad y de los gestos, del golpe, de la madre a la hija, de los abrazos, incluso de esta aprehensión de salir, o cuando Josefina al final quiere ir por la fotografía que está en el fondo del aljibe para poder liberarse de estos males, y se detiene esta vertiginosidad que nos ofrece, esta cromática que nos ofrece Mariana Enríquez, que la podemos visualizar, como decía Gastón, como esto, o Diana, no recuerdo bien, como estos cuadros, ¿no? Que nos ofrece esta lectura, ¿no? Y bueno, no sé si quiera alguien, uno o dos comentarios agregar, pero comentarios muy puntuales. Si alguien quiere agregar algo más. Sí, Laura y Ernestina.
Curiosamente, después de leer lecturas de este tipo, se presentan cosas que tú nunca habías tomado en atención. De la noche cuando le cambia el canal, me impresiona también ya ver que por canal te dicen, llame a tal línea y te decimos y cómo vas a curarte de tus miedos. Híjole, me impresiona, digo, por eso dices, es colectivo esto, o sea, el miedo colectivo que tenemos y que se hace y que ya hasta te cobran y te curan. A mí esto también se me hace, y lo hemos visto, ¿no? Que todo está enfrascado, pues somos conquistados por una misma religión y costumbres y tradiciones y lo que tú quieras. Pero también cuesta mucho en educación, porque yo de mi parte te puedo decir, yo de esas cosas pues nunca me las tuvieron, ni nunca las había tocado, ni sabía, es más. Pero abriendo con tantos libros de esta mujer, de Mariana, del chico sucio, de la casa de Adela, de las cosas que perdimos, o sea, tantos textos del terror, pero que te digo, que te lo manifiesta de esta manera, entonces vas hilando y te digo, repito, o sea, hay en línea telefónica y los cines se abrieron y ya ahora ya son para que llegues y te alivien. Y me causó también cuando la bruja le toca, le dice, ya estoy, ya me siento aliviada. Entonces ahí está también, ¿no? Lo que es la mente en el cual me podía sentir ya y le dice, no, pues no puedes. Entonces, pues está para dejarlo en psicología. Ernestina. Una de las características que marcan mucho a Mariana, y ella lo dice, cómo no le gustan los finales cerrados y que le gusta señalar el misterio, pero no tratar de resolverlo, y se manifiesta muy, muy claramente en este cuento, ¿no? Y en el que leímos de Adela, en cómo deja las cosas así como flotando y a que la imaginación siga dando, ¿no? A esta incertidumbre que tanto hemos insistido, ¿no? Bueno, y creo que voy cerrando esta sesión por cuestiones de tiempo. Les quiero agradecer a todas ustedes su participación a lo largo del semestre y a Gastón también. Acuérdense que hablo en femenino porque somos más chicas en el grupo. Y su entusiasmo, su interés, sus ganas de lectura, de no decir no voy a leer esto, sino se aventaron a leer todo, desde cuestiones medievales, siglo de oro, hasta lo último del siglo XXI, escuchar estas cuestiones en podcast y demás, ¿no? Bueno, pues nada, solamente agradecerles y cerrar esta sesión. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti y a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.